La noche que me marché no tuvo gritos, tuvo silencio, y el silencio fue más elocuente que cualquier discusión. La mesa donde él me pidió que fuéramos compañeros de vida seguía con la misma lámpara baja, el mismo mantel, el mismo olor a pan recién horneado, pero algo en el aire se había quebrado de una manera que no necesitaba palabras para confirmarlo. Me levanté, recogí mi bolso y salí sin peso, como quien cierra la puerta de un cuarto que ya no le pertenece. No fue una escena de película. No hubo pirotecnia emocional ni ultimátums dramáticos, solo una calma precisa. Yo sabía, con la claridad que trae el cansancio, que no me pertenecía más quedarme. Había pasado tanto tiempo sintiéndome desplazada por una rutina que me reducía a un accesorio de la vida de Rafael, que aquel silencio fue mi primer acto de rebeldía. Quédate y escucha cómo terminó todo. No pasó de un día para otro, se fue apagando. Al principio fueron detalles mínimos, una copa menos puesta en la mesa, una pregunta que después no se escuchaba contestada, una risa que volvió a ser de dos y luego de nadie. Compartimos proyectos y metas. Yo aporté ideas que ayudaron a que su nombre sonara con más fuerza. Lo que empezó como apoyo mutuo se transformó, con los años, en un escenario donde mi tarea era minimizarme para que su brillo fuera más visible. Me llamaban para opinar en la oficina, me pedían sugerencias para su marketing, yo aceptaba. Luego en casa, mi opinión ya no cabía. Aprendí a callar para que la paz aparente no se quebrara. Eso me fue gastando por dentro. Tuve una amiga que, sin dramatismos, me ayudó a ver lo que pasaba. Clara tenía esa manera discreta de señalar una verdad sin forzarla. Me escribió pequeñas notas, me trajo café en tardes de trabajo y una vez dejó su mano sobre la mía y dijo: «No tienes que ser invisible para nadie». Fue ella quien, semanas después de la cena silenciosa, me llamó con voz contenida para avisarme que algo en la oficina no cuadraba. No hizo acusaciones. Solo me dijo que había visto en la computadora de Rafael unos mensajes con un nombre que no conocía bien: Mariana. Yo había oído hablar de Mariana como la asistente o la nueva en cuentas, sin ponerle más atención. Ahora esas palabras se volvían preguntas que empezaban a hacerse enormes. ¿Encontré los mensajes por casualidad o por el azar benévolo que deja las cosas al alcance? Fue una mañana cuando él salió temprano y dejó la computadora abierta. No pensé ser quien iba a leerlos. Soy de las que, cuando se enfrenta a una herida, prefiere la claridad a la sospecha. Abrí la ventana del chat y allí estaban las conversaciones. Un tono íntimo, detalles que no pertenecían a una relación profesional, planes que eran más que estrategia de trabajo. No diré las frases porque no necesito reproducirlas. Basta decir que el hilo de nuestras vidas se había convertido para él en otra trama en la que yo no figuraba. No hubo escenificación. Cerré la computadora, fui a la habitación y miré mis libros, mis papeles, mis fotos. No sentí rabia explosiva ni deseos de destruir. Sentí, en cambio, una tristeza antigua y la certeza de que ya no podía fingir que aquello era una crisis pasajera. Llamé a una abogada. No fue porque creyera que el proceso debía convertirse en batalla, sino porque quería que mi salida estuviera ordenada, que no me arrastraran decisiones a medianoche, ni me encontrara indefensa en la orilla de lo que quedaba. Preparé maletas con calma, dejé cada cosa en su sitio, sin dramatismos, cerré cajones como quien guarda recuerdos en un cofre para la vida siguiente. Me mudé a Puerto Pino, a la casa de mi abuela. Una casona con ventanas al mar, geranios en las macetas y un verde que parecía insistir en la paciencia. El viento de esa costa tiene una manera de jugar con los pensamientos, como si los peinara hasta dejarlos claros. Al principio todo parecía pequeño y extraño. La cama no olía a nosotros. Los cuadros no llevaban su historia tatuada. Pero había libertad en esa pequeñez. Empecé a caminar por la playa, a regar el jardín, a reencontrarme con olores que había dejado olvidados. El café amargo de la mañana, el aire salado que pega en la garganta. Me apunté a un curso de tipografía porque siempre me gustó cómo ciertas letras organizaban ideas. Me ofrecí para proyectos locales. Poco a poco, mi día se fue llenando de manos ocupadas. Encontré trabajo en un estudio de diseño liderado por Daniel,
un hombre práctico pero generoso, que me dio espacio para proponer y cometer errores. Al principio trabajé en proyectos pequeños, folletos para una feria de pescado, diseño de etiquetas para mermeladas artesanales, la renovación de la imagen de una panadería del pueblo. Cada encargo era un ladrillo que colocaba. Cuando vino un proyecto más grande, algo que podía significar una puerta abierta a clientes externos, Daniel me pidió que tomara la delantera. Fue una prueba. ¿Había aprendido a confiar en mi ojo? Sí. El proyecto salió mejor de lo que imaginamos. Tuvimos reconocimiento en una revista local y con eso una oferta más formal. Me propusieron una posición estable en el estudio con un sueldo que me permitió sentir autonomía sin ostentación. No hablo de cifras, hablo de dignidad. La reconstrucción no fue una curva lineal. Hubo días en que la nostalgia me tiraba de la falda, días en que la soledad se parecía a una casa con muchas puertas cerradas. Pero también hubo rituales pequeños que hicieron su trabajo. Plantar tomates, responder a un cliente feliz, aprender a reparar la gotera de la terraza, recibir a Clara y a otras amigas para cenar en la mesa de la cocina. Me descubrí riendo de nuevo sin un motivo que no fuera la propia alegría. A veces me miraba en la ventana y me parecía que la Elena de antes apenas me rozaba. La que estaba allí era una versión reparada a fuerza de responsabilidades y ternura. La vida tiene maneras curiosas de cerrar capítulos sin dramatismos. Así llegó la noticia de la boda de Rafael y Mariana. Supe por llamadas cruzadas, por alguien que llegó al pueblo con una mezcla de chisme y morbo. Sería en un hotel céntrico, con un menú caro, con invitados que vestían como si la ocasión fuera una coronación. No me tocó indignación, me tocó la constatación de que la vida continúa a su manera, ajena a mis pasos. No fui invitada formalmente, y honestamente no respondí a la idea de ir. Asistir habría sido convertirme en una curiosidad, en un teatro que no me pertenecía. Preferí verlo desde la distancia. La boda fue, según me contaron después, una puesta en escena. El salón del hotel estaba dispuesto con esmero, mesas redondas, luces que colgaban como estrellas, centros florales que olían a intriga más que a rosas. Mariana eligió un vestido que parecía salido de una revista. Rafael sonreía con esa seguridad que alguna vez fue fácil de creer. La recepción tenía todo el brillo que algunos confunden con felicidad. Copas que tintineaban, móviles levantados, brindis preparados. Yo estaba en Puerto Pino, en la terraza de mi casa, mirando el mar que se extendía plano y azul. Iba a cenar cuando el teléfono comenzó a vibrar con mensajes y videos. Lo que sucedía en la boda empezaba a viajar. Lo que ocurrió después no fue planeado por nadie que yo conozca. Un invitado, Francisco Molina, tomó la palabra en un momento en que la música se había quedado suspendida. Francisco no era ni íntimo ni extraño. Lo conocía de la red profesional de Rafael, de esas personas que llegan a eventos para pertenecer a algo mayor. Se puso de pie con una copa en la mano y comenzó a hablar con una mezcla de solemnidad y algo que subía en su voz. Contó del trabajo que había visto mío. Mencionó el estudio de Puerto Pino. Habló de un equipo pequeño que había ganado un proyecto importante. Dijo, con esa franqueza que desconcierta, que Elena, mencionó mi nombre, había encontrado una forma de prosperar con discreción, que su vida parecía estar en orden, que su estudio estaba recibiendo clientes que antes ni imaginábamos. La sala murmuró. No fue un aplauso ni una celebración, fue un ruido que se fue haciendo más grande, como una ola que se prepara para romper. Francisco, quizás sin medir el impacto, añadió que había rumores sobre la capacidad de la empresa de Rafael para sostener los contratos que mostraban su imagen pública. Algunos clientes estaban reclamando, otras empresas posponían acuerdos. No dijo que fuera una certeza jurídica, ni lo presentó como sentencia. Habló de impresiones, de señales. Pero en una boda, las impresiones pesan tanto como los documentos, porque son compartidas en voz alta y quedan repartidas como semillas. La frase que encendió la chispa fue simple. A veces, lo que parece oro, no lo es. Fue dicha en tono casual, pero allí estaba la llave que abrió algo. Gente comenzó a mirar a Rafael con una curiosidad que no esperaba.
Las conversaciones que antes eran sonrisas se volvieron preguntas en el rostro de conocidos y socios. Rafael percibió el cambio de atmósfera. Sus manos, que habían brindado con seguridad, empezaron a temblar. No lo vi allí, no estuve en la sala, pero recibí videos rápidos. Alguien grabó la escena desde el fondo y lo mandó. Mi teléfono no dejaba de sonar. En un momento, Rafael se levantó y su expresión se descompuso en un grito que nadie esperaba. No diré exactamente sus palabras, porque no es necesario repetir desesperaciones ajenas, pero su voz atravesó el salón como un trueno que no sabía a qué parte del cielo dirigirse. Gritos, mesas volcadas por el empuje de una mano que buscaba imponerse, copas rompiéndose como preguntas que no tienen respuestas. El espectáculo se volvió viral en minutos. Alguien comenzó a transmitir en vivo. Las cámaras de los móviles multiplicaron ese instante hasta hacerlo visible en lugares donde yo nunca habría imaginado. Lo que sigue a esos instantes es una lenta telaraña de consecuencias. No inventaré juicios ni resoluciones definitivas. La vida de los negocios no se desmorona de un día para otro por una escena, pero sí puedo decir lo que ocurrió de forma tangible. Contratos importantes de la empresa de Rafael se pusieron en espera. Algunos proveedores revaluaron su relación. Hubo renuncias y pedidos de información que dejaron a la compañía en un puesto incómodo. Nada de esto fue automático ni forzado por mi mano. Fue el efecto de una reputación que dependía de la apariencia, ahora comprometida por una revelación pública. Al igual que el vidrio que se raja, las grietas se siguen con el tiempo. Y cuando la estructura social que sostenía cierta imagen comenzó a ceder, la caída tuvo repercusiones que se vieron en despachos y en reuniones de consejo. Mi presencia en todo aquello fue nula. No me moví a celebrar la caída de nadie. No hubo una venganza orquestada. Si alguien interpretó que mi silencio valía como triunfo, prefiero decir que mi triunfo fue otro: despertarme en la mañana sin la urgencia de complacer a quien antes definía mis días. Mientras la boda se volvía un fenómeno en pantallas y mensajería, yo estaba en la cocina de la casa de mi abuela, en mi taza de café, planificando un catálogo de tipografías. La diferencia entre vivir y observar la caída ajena es la distancia que la dignidad pone entre el hecho y tu alma. La gente que me conoce sabe que no me gusta el espectáculo del daño. En las semanas siguientes recibí mensajes de clientes que me felicitaban por el trabajo del estudio. Recibí también llamados de antiguos colegas que preguntaban cómo estaba. No acepté entrevistas sensacionalistas. No sentí la necesidad de convertir mis heridas en titulares. Hubo, sin embargo, algo inevitable: las noticias del escándalo de la boda y las repercusiones empresariales trajeron un flujo de atención. Daniel, con prudencia, habló con nuestros clientes y calmó las aguas. Yo me limité a mostrar trabajo y a seguir cumpliendo plazos. La coherencia profesional fue mi argumento más sólido. Con el tiempo, las consecuencias se volvieron más concretas para Rafael. Algunas alianzas estratégicas se enfriaron, proveedores pidieron auditorías, clientes que antes firmaban por la marca empezaron a mirar balances y condiciones. No mencionaré nombres de empresas ni afirmaré procesos legales, solo relataré que el terreno que él pisó dejó de ser tan firme como aparentaba. Las personas que lo rodeaban empezaron a tomar distancia no por venganza, sino por la prudencia que exige cualquier negocio que deba cuidar su propia supervivencia. Mientras eso ocurría, mi cotidiano siguió su curso aparentemente modesto y en realidad profundo. Se consolidó un proyecto en el que trabajé meses, una identidad visual para un emprendimiento regional que ganó reconocimiento en una feria. Daniel propuso que mi nombre figure como directora creativa en una carta que enviamos a futuros clientes. Fue un paso respetable, no ostentoso. Mis días se llenaron de plazos, reuniones, desplazamientos breves y la sensación de que cada pequeño triunfo se construía con trabajo constante. Di también pasos personales. Volví a hacer planes de viaje con amigas, retomé clases de cerámica y volví a sentir la libertad de decir no cuando algo no me correspondía. No confundiré estas pequeñas alegrías con una coronación. No hay una única escena que te cure. La sanación
fue el resultado de continuar, de atender lo cotidiano con cuidado. A veces, cuando cierro un archivo al final del día, me doy cuenta de que mi vida actual es un conjunto de decisiones pequeñas y firmes que juntas me sostienen. Hubo gente que, después del escándalo, intentó que contara mi versión en entrevistas o plataformas. Rechacé muchas propuestas porque mi historia no tenía que convertirse en mercancía para el morbo. Conté lo que debía contar a quienes me preguntaron con respeto. A Clara en una llamada larga de madrugada, a mi familia, a Daniel y al equipo. A los demás les respondí con trabajo y con la simpleza de no alimentar el espectáculo. Si algo me enseñó aquella experiencia, fue que la paz no necesita legitimarse ante desconocidos. Ahora pienso en la boda como en una imagen que me permitió ver algo que ya sabía. El contraste entre la apariencia y la realidad puede ser feroz. En esa sala lujosa, la apariencia se defendió hasta el último instante. Fuera de ella, la realidad se encargó de poner en su lugar lo que no era sostenible. Es una lección de economía humana. Lo que no tiene cimientos firmes se revela en los momentos de exposición. No busco que nadie sienta satisfacción por la caída de Rafael. No me interesa que el dolor ajeno sea mi consuelo. El núcleo de mi mensaje es otro. Alejarse de aquello que te hace pequeño no es perder, es recuperar el derecho de ser persona plena. Muchos me preguntan si no sentí arrepentimiento. La respuesta honesta es que hubo días de nostalgia, sí, pero esa nostalgia no era por lo perdido, sino por la idea de pareja que creí que tendríamos. Al final, la calma que sentí al decidirme fue la confirmación de que mi vida merecía ser vivida en mis propios términos. En Puerto Pino aprendí a leer el mar como quien repasa la propia historia. Hay marea alta y baja, oleaje tranquilo y tempestad. Aprendí también que la reconstrucción tiene tiempo y método. No ocurre de golpe, sino con tareas pequeñas y con la compañía de quienes te quieren sin esperar nada a cambio. Clara fue un sostén. Daniel me dio espacio profesional. Mi abuela me cedió un cuarto con vista al jardín. Esas cosas simples fueron los ladrillos de una casa interior que no rompe ni se deja manipular. A veces, en las tardes de verano, me encuentro caminando por la playa y pensando en cómo cosas que parecían definitivas eran, en verdad, transitorias. No escondo que hubo orgullo cuando supe que mi estudio recibía encargos de fuera, cuando vi a mi equipo crecer y cuando comprobé que aquello que construimos funcionaba sin necesidad de pantallas exageradas. No es orgullo que busca revancha, es un recordatorio de que la vida puede rehacerse con trabajo honesto. Hoy, cuando cuento esta historia, no lo hago para clausurar un capítulo con triunfo sobre otro. Lo hago porque sé que hay personas que se reconocen en la sensación de invisibilidad, que saben lo que es ayudar a alguien a brillar y luego descubrir que ya no caben en su propia vida. Quiero decirles con claridad, alejarse es una forma de elegir. No es pequeño ni mezquino, es una decisión valiente. Elegir tu vida, tus proyectos, tus alas. Si estás en un punto similar, no te pido que tomes mi camino como receta. Cada historia tiene su contorno. Te invito a que te preguntes qué parte de tu vida te pertenece y cuál está ocupada por expectativas que no te hacen bien. Permítete el tiempo para resolverlo con calma, con orden, con ayuda. No transformes tu salida en espectáculo. Transforma tu salida en base para algo nuevo. Cierro con una verdad sencilla. La victoria más profunda no es la caída del otro. Es la paz que se instala cuando dejas de sostener lo que te destruye. Mi casa en Puerto Pino no es un trofeo. Es un espacio donde aprendí a reconectar con mis manos, con mi mirada y con mi trabajo. La boda que estalló en el centro de una ciudad me confirmó que las formas pueden ser engañosas. Mi día a día me enseñó que la sustancia se construye con constancia. Si esta historia te resonó, comparte con alguien que necesite escuchar que alejarse no es perder. Me interesa leer sus historias también. Si te animas, deja un comentario contándome qué significó para ti elegir tu vida. Si te gustó, dale me gusta y comparte. No busco aplausos por lo vivido, sino compañía en el camino de quienes, como yo, entendieron que la verdadera libertad nace de decidir vivir en propia plenitud.